Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy quiero platicarles sobre algo que me sucedió hace poco tiempo, hablando con una persona, una mujer que es pastora, y en la conversación, la cual no se podía extender mucho por el momento en el que era, escuchando la posición de ella sobre sanidad, yo le dije que yo creía que la voluntad de Dios es que todos seamos sanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz de Calvario dio su vida por nosotros y nos redimió espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el tema de sanidad no es un tema que se pueda tratar en unos segundos, en unos minutos, no. Eso es de tiempo, lleva tiempo para tratar eso. Y resulta que ella se puso a la defensiva y no le pareció lo que yo dije y empezó a sacar una serie de argumentos en los que recuerdo mencionó el aguijón de Pablo y yo le dije que viera lo del leproso. Jesús le dijo, yo quiero sanarte. Y ella me dijo, sí, pero al leproso. Y insistía en que Dios solo sana a algunos y a otros no. Entonces, el Espíritu Santo sabe hasta dónde nosotros vamos a hablar y hasta dónde vamos a callar. Ese momento dije lo que pude, lo que el Espíritu Santo me guió. Sin embargo, ella empezó a hablar y hablar, no se detenía, decía cosas tras cosa tras cosa. Y una de esas cosas que dijo fue la siguiente. Mencionó un pasaje que está en 3 de los evangelios, cuando Jesús habla de cómo en el tiempo del profeta Elías había muchas viudas en Israel, pero sin embargo él fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón. También hizo mención en ese mismo pasaje donde habla de cómo solo Naamán el sirio fue sanado cuando fue enviado o fue llevado a Eliseo. Y dándome a entender que entre tantas viudas que había, solo a una fue enviado el profeta Elías, y que entre tantos leprosos solo uno fue sanado y que fue Naamán. Pero yo comencé a estudiar este pasaje y eso es de lo que quiero hablar un poquito hoy. Es importante antes que todo mencionar que este pasaje lo encontramos más ampliamente en Lucas 4, del versículo 14 al 30. También se encuentra en el Evangelio de Mateo, versículos 53 al 58 del capítulo 13 y versículo 1 al 6 del capítulo 6, ahí en Marcos. Ahí en esos 3 evangelios lo encontramos. Y me gustaría leerlo. Principalmente vamos a leer el de Lucas 4, que es el más amplio, pero lo vamos a leer, vamos a ver y lo vamos a ir comentando un poco. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces es importante notar que Jesús viene al pueblo en el que fue criado, pero viene diferente. Jesús en este momento viene en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra, porque Él viene del desierto donde fue tentado, y el título que viene aquí en este pasaje es Jesús principia su ministerio. Entonces Jesús viene a la tierra de Nazaret, donde ya Él lo conocían porque ahí Él se crió, lo vieron crecer ahí. Y dice en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús, como de costumbre,
Siempre iba a la sinagoga, pero esta vez Jesús venía en el poder del Espíritu Santo. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. A eso fue enviado Jesús y él venía ungido. Y en esta escritura decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Y cuál fue la reacción de las personas que estaban ahí? Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de las palabras que salían de la boca de Jesús, porque decían, pero como este que nosotros hemos visto crecer, el que es hijo de José, aquí están sus hermanas, sus hermanos con nosotros, ¿cómo habla este así? ¿De dónde tiene estas cosas? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús no decía algo por decirlo nada más. Él lo decía porque tenía un propósito. Las palabras de Jesús no eran palabras vanas. Él les dijo esto, sin duda me diréis este refrán, porque él sabía que eso era lo que estaban cavilando en sus corazones, como en otras ocasiones, ¿verdad? Y él dice, de una vez seguido, añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y viene y da unos ejemplos y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías. Muchas viudas en Israel habían en el tiempo de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fue enviado a una extranjera. Elías fue enviado a una extranjera, porque en Israel posiblemente no iba a encontrar fe, ni iba a encontrar que creyeran en él, ni lo iban a honrar, porque no hay un profeta con honra en su propia tierra. Así lo dijo Jesús, no hay profeta. Y luego, más adelante dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Dónde? En Israel. Pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Acaso iba a encontrar fe en alguno de Israel que estuviera leproso para ser sanado? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira porque Jesús estaba diciendo, bueno, en Israel no suceden estas cosas, no porque Él no quiera, no porque Él no tenga el poder para que eso suceda, sino porque es necesaria la fe. Y ahí no había fe. ¿Dónde se encontraba la fe? En otros, en extranjeros, como en la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Ella no era de Israel, no era hija de Abraham, y sin embargo su fe fue la que llevó sanidad a su hija. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Así que la gente dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa tierra donde lo vieron crecer, donde se admiraron de cómo hablaba, porque dijeron, habla diferente, hay algo en él diferente, estamos viendo que que se crió aquí, que lo vimos crecer, que conocemos su familia, que sabemos de quién es hijo, ahora lo estamos viendo diferente, habla diferente, hay algo diferente, porque Jesús estaba en el poder del Espíritu Santo, estaba ungido y estaba comenzando su ministerio. Así que no era porque la viuda de Sarepta fuera es porque la viuda de Sarepta tenía fe, tenía la fe. Naamán tenía fe. ¿Acaso cuando le dijo Eliseo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, primero no quiso hacerlo, pero luego lo hizo? Tenía que tener fe,
tenía que creer y tenía que actuar en esa fe y en esa palabra, tenía que ponerle acción correspondiente y sumergirse ahí 7 veces y salir limpio, limpio como la piel de un bebé. Eso quiere decir que si había alguna otra situación en su piel, aparte de la lepra, fue sanada porque él salió su piel limpia como la de un bebé. Y él glorificó a Jehová por eso. Y la viuda de Sarepta, cuando se le dijo que no iba a escasear nunca, nunca el aceite, ella tenía que tener fe para creer eso, que no iba a escasear el aceite ni la harina, que no iba a haber falta de eso hasta que volviera a llover. Tenía que tener fe, porque ella estaba ya a punto de decir, bueno, vamos a comer esto mi hijo y yo, ya para dejarnos morir. Pero hubo fe para creer que esa harina y ese aceite no se iban a agotar. Así que no es porque Dios escogió solo a estas personas para ser sanadas, es porque donde está la fe es donde ocurren los milagros, donde se mueve la mano de Dios, el poder de Dios. Como cuando como cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y ella decía dentro de sí, si tan solo tocare el manto, yo seré salva. Y salió poder de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que saliera ese poder de Jesús? La fe de ella y la acción de meterse entre la gente y llegar y tocar su manto. Y no solo eso, sino que ella tuvo que arriesgarse y salir sabiendo que era inmunda por la condición en la que ella estaba. Ahora bien, vamos a Marcos 6, donde está también narrado este pasaje, y aquí está un poco más corto y nos dice que vamos a leer 6, 4. Decía Jesús, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, dice ahí, no pudo, no que no quiso, no que no era posible, sino que no pudo hacer allí milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de la incredulidad que se encontraba ahí y no pudo hacer milagros por eso. Así que no es que Él escoge a quien sí y a quien no. Es que cuando no hay fe, cuando lo que abunda es la incredulidad, no van a pasar milagros, no van a pasar sanidades. Se necesita fe y se necesita ponerle acción correspondiente a esa fe para que las cosas se den. Vamos también a ver el pasaje en Mateo 13 y dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? A causa de que quería solo sanar a unos y a otros no. A causa de que los que estaban ahí no eran dignos de ser sanados. No, fue a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad de ellos fue lo que hizo que Jesús no pudiera sanar a más gente. La incredulidad que había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo fue la que hizo que no hubiera más leprosos sanados. La incredulidad que había en las viudas de Israel fue la que hizo que no hubiera más viudas que pudieran gozar de abundancia y que no tuvieran escasez. Por eso fue que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón, porque en ella sí iba a encontrar fe. Por eso fue que Naamán fue el que, estando leproso, fue sanado, porque él sí creyó. Por eso él fue hasta allá a buscar a ese profeta, puso acción a esa fe, porque él sabía que él podía ser sanado. Muchas veces pasa que estamos quizás en alguna situación y decimos ya no hay nada más que hacer. Y vemos a otros alrededor
que están pasando por la misma situación o muy semejante y decimos, no, es que no se puede hacer nada, pero sí se puede. Y la diferencia la hace la fe, la diferencia la hace ese desarrollo de esa medida de fe que Dios nos ha dado y el poner acción correspondiente a nuestra fe. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos sana. La fe no puede estar ausente de nuestras vidas si queremos ver cambios, si queremos ver sanidades, si queremos ver milagros en cualquier área de nuestra vida. La fe es necesaria. Necesitamos inclinar nuestro oído a la palabra de Dios y no a la palabra del mundo, no a la palabra de la gente. Es desmotivante escuchar gente que dice que la sanidad es solo para algunos. Sí, es muy desmotivante y además triste, pero debemos seguir firmes creyendo. Dice la palabra que para el que cree todo le es posible, todo le es posible. Nos vemos en un próximo video.